Wagner en África, el ejército de Putin en el Sahel. ¿Guerra en la zona gris? Hola amantes de la historia, soy Francisco Arzacampa y esto es Velum Artis Actualidad Militar y Geopolítica. Hoy viajamos al corazón de África para conocer el papel de la Wagner en los conflictos internos del Sahel y también cómo esto afecta a la geopolítica no solo africana, sino también mundial. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Mariano de Miguel, que esta vez lo saco de su zona de confort Asia y lo llevo a otras guerras, digamos, de baja intensidad, como son las que se producen en el Sahel y por añadidura puedo decir que en toda África. Vamos a comenzar este programa. Si os gusta, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos, suscribiros al canal. Esto es Velum Artis, Actualidad Militar, el hijo pequeño de Velum Artis, Historia Militar, que os invito a conocer si aún no sois velungarteros. Empezamos. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Paco. Encantado de estar aquí, aguantando un poco el calor de la capital, pero siempre es un placer poder colaborar en vuestro espacio. No te preocupes que comparado con el calor que pueden tener en África, ahora mismo estamos en un momento relativo. Siempre está el chiste, ¿no? ¿Qué es el frío o el calor? Depende con qué lo compares, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver hoy algo que hace un tiempo, ya aquí en Velum Artis hablamos con Fran Matías, un programa sobre los mercenarios, el ejército bolsillo de Putin, ¿no? Que hablamos Ujú. un poco de la Wagner, ya mucho antes de ser, digamos, conocido en Bakhmut, ya, por desgracia, era conocido en África para muchos pueblos y también, por suerte, para muchos dictadores que basan en su apoyo toda su fuerza, ¿no? Y ahí vamos a ver similitudes, ¿no? Con esas guerras de baja intensidad, guerras en la zona gris, yihadismo, dictaduras militares, que tú conoces de tus estudios de Asia Central, también de tu doctorado en Historia Contemporánea, por lo tanto, vamos a intentar ver qué semejanzas puede haber, a lo mejor, en ese panorama post-soviético Eso es. de Asia, que vamos a hablar de él la próxima semana en Belum Artis, y África. Aquí tenemos un escenario nuevo que salió al candelero, ¿no? Como decían, al candelabro, gracias al golpe de Estado de Níger, ¿no? Eso es, pero bueno, viene de antiguo, lo que has comentado muy correctamente. Vamos a empezar por ese anatema clásico de que África es el continente olvidado, vilipendiado, pero también ansiado, ¿no? Pues por recursos tanto energéticos, recursos naturales, eh, zonas geoestratégicas, como puede ser el Golfo de Adén, etcétera, 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 que lo vimos, por ejemplo, con Yemen. Pero claro, retrotraernos al pasado más reciente, ¿de qué teníamos que hablar? ¿En qué año localizamos a lo que es la presencia de Wagner en todo el espacio africano? Pues podríamos decir 2 años, ¿no? El más común de 2014, cuando empieza pues bueno, ha habido anteriormente un alzamiento en la zona de Malí, lo que es el autoproclamado estado de Azawad por parte de las milicias Tuareg. Aquí quiero, siempre lo digo, pero quiero hacer un inciso con los Tuareg. Se hizo una visión romántica a través de los libros que todos hemos, creo que leído de pequeños, de Emilio Salgari. Uh -huh. Miren ustedes, no, los Tuareg son una fuerza de choque nómada muy potente, generalmente esclavista, y que proclamó, pues como he dicho, un estado independiente en la zona del norte de Malí, como era el Azawad, ¿no? En ese sentido, hubo una guerra civil que se acabó con la intervención de Francia, aunque todo esto llevaba desde el año 95. Eso por una parte. También hemos de decir que en 2014 empieza otra crisis más en otro país que ha sufrido varias guerras civiles, como es la República Centroafricana, y en aquellos instantes la posible intervención de cascos azules se deja de un lado, también se deja a un lado la posibilidad de ayuda de Estados Unidos, aunque República Centroafricana en los últimos años recibió muchos subsidios por parte de Washington y también asesoramiento de sus tropas por parte de la CIA, pero en este instante estamos hablando ya de la época de los neomercenarios, ¿no? Lo vemos en Irak, Afganistán con Blackwater por parte de Estados Unidos y también lo estamos viendo en África con un grupo que no es conocido hasta el año 2020-2021, pero que ya empieza en 2014 cuando la invasión del Donbass, como es el grupo Wagner, ¿no?
del señor Yevgeny Prigozhin. En aquellos instantes, República Centroafricana está a punto de caer, está haciendo también frente, como ocurre con Chad, con Burkina Faso, etcétera, a una amenaza muy real como es el integrismo islámico, en este caso la rama de Al-Qaeda en el Sahel, que está dejando a un lado, incluso en brutalidad, a Al-Qaeda central que conocimos en Afganistán, etcétera, o a Al-Qaeda en Irak, que luego se transformó en el Estado Islámico, incluso a Boko Haram. No solo por brutalidad, sino por encima, pues, por capacidad operativa, ¿no? No solo utiliza ataques sobre este país que acabo de citar, República Centroafricana, también lo hace en los países limítrofes. Entonces, ya con la experiencia de la primavera árabe, los dictadores, presidentes de dudosas credenciales democráticas empiezan a optar por contar las llamadas PNCs. Es en ese instante cuando Wagner, que ya se había fogueado, como he dicho, en el Donbass y también durante la batalla de Alepo o de Deir al-Zor en Siria, pues ya entra en escena, pero de un modo surrepticio sin que nadie dé pie a conocerlo. Es decir, es una especie como de fantasma, ¿no? Se sabe que está ahí, pero nadie lo ve. Ujú. Ahora mismo estoy poniendo unas imágenes de un entrenamiento de los Estados Unidos en Níger al ejército. Y este escenario complejo es que es más complejo cuanto más se mete el zoom, ¿no? Tenemos unos golpistas en la capital que tienen un apoyo, bueno, parece de la población. Hoy acaban de hacer ayer, mejor dicho, un meeting a gran escala en un estadio de fútbol con 30.000 personas animando a los golpistas, al nuevo candidato, ¿no? Eso es. Y con banderas, aparte de Níger, con banderas rusas también entre las gradas. Por otro lado, Estados Unidos sigue teniendo su base de drones y sigue teniendo en algunas zonas soldados entrenando a los nigerinos. Y al parecer hoy salió un comunicado del gobierno estadounidense que todavía no recibieron ninguna orden del gobierno actual, golpista, de que saliesen del país. Por lo tanto, esto es muy complejo, ¿no? Es decir, Es como una especie de impasse, ¿no? No sé cómo denominarlo. Desde luego, Níger, bueno, sobre todo porque no tiene problema poblacional. Me explico, ¿no? El problema poblacional es que puede tener otro vecino como es Nigeria. Nigeria es el mayor boom demográfico, yo no diría solo de África, sino del mundo. mm, Aproximadamente son 20 millones de habitantes ahora mismo, que van a llegar a ser 750 a fin de siglo, si sí que esta proyección que hizo la ONU, ¿no? Y o sea, asume 200 millones van a ser 750. exactamente, una auténtica barbaridad. Por el contrario, Níger tiene 25 millones de habitantes, aproximadamente la mitad de España, por compararlo, pero es un territorio muy amplio, muy vasto y encima generalmente desértico, aunque con grandes recursos energéticos y naturales como puede ser las minas de uranio, que son las que ahora mismo interesan, no vamos a negarlo, a Estados Unidos y Francia. Mm. Y sobre todo, de esos millones de habitantes, perdón, lo que ocurre es que la gran mayoría, el 60%, es menor de 25 años. Estamos ante un problema de cambio generacional que también están optando por ver el neocolonialismo francés, que vamos a negar que ocurre, pues como una especie de injerencia más, y quizá por eso ahora también abraza la bandera de Rusia, no por gusto, sino por rupturismo frente a, ¿no? Claro, yo defiendo más la teoría esa de una especie de anticolonialismo francés, ¿no? Que en Eso es. sí, a lo mejor, una visión eh, rusa para evitar que Europa tenga el uranio, sobre todo Francia, porque al parecer solamente el 5% del uranio mundial es de Níger. A día de hoy, al parecer, Francia sigue comprando a Rusia, incluso más que antes de la guerra, en parte a lo mejor por miedo a esto que le estaba pasando en Rusia. Es decir, el golpe tiene que ver más incluso con temas internos de los países, ¿no? Y aquí quiero ver si en esto estoy de acuerdo contigo o no. Hay que ver toda esta inestabilidad en los países, aparte de por la injerencia de Wagner, por los conflictos internos que tiene en la lucha contra el yihadismo. Es decir, todos estos países que vimos, Centroáfrica, Burkina Faso, Mali y Níger, tienen en su norte, normalmente, problemas con el yihadismo, ¿no? Es un hecho, es un hecho. Sobre todo, bueno, el caso más claro hace que tiene tanto apoyo estadounidense como ruso-estadounidense de modo diplomático. Ruso en modo de armas ha sido Chad. Chad, por 50ª vez, su presidente, Idriss Déby, fue electo en dudosas, comicios allá por abril de 2021 para morir 3 semanas antes de volver a jurar el cargo, asesinado por los yihadistas en combate directo contra ellos. Está comandando las tropas. Hay un problema muy grave con el yihadismo en el Sahel. Burkina Faso, no sé, se habla de ahora, pero en 2015
quizá porque los acontecimientos de la Sala Bataclan y lo que ocurrió en los atentados de París en el 14 de noviembre de 2015 dejaron a un lado unos atentados también yihadistas en Líbano, pero sobre todo la toma de un hotel en Burkina Faso que se saldó con, creo que fueron 100 muertos, entre ellos varios occidentales, y no menos de 300 heridos, con un comando, no sé si vinculado a Al-Qaeda más allá del Sahel, a Boko Haram o quizá el mal llamado Estado Islámico. Estamos hablando de ese pico grave de yihadismo que hubo entre 2015 o 2014, mejor dicho, hasta 2019-20, con la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, ¿no? Y cuando se disgrega. Pero desde luego, no solo es el problema de las commodities y de todo lo que quiero tener de materias primas, las antiguas potencias coloniales, es un hecho. También hay un problema interno en el cual los únicos garantes de fuerza contra estos yihadistas suelen ser, por desgracia, los militares, que los militares sabemos que quieren acaparar el poder de un modo bastante poco democrático en estos casos. Sí, tenemos entonces estos países que fueron, digamos, se intentó por parte de la Unión Europea, especialmente Francia, aunque España estuvo ahí, por ejemplo, en Mali. También tenía una fuerza policial en Níger de entrenamiento. Estados Unidos tenía destacamentos de entrenamiento y una gran base de drones en el norte de Níger. Intentaron por todos los medios acabar con el yihadismo, pero bueno, entre las corrupciones internas, los problemas internos, no se pudo, y en muchos países se optó por mejorar las defensas, ¿no? Con los famosos PMC Wagner, entre ellos, que al final parece que más que estabilizar, desestabilizaron muchos de esos países, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y en muchos casos hay una táctica clásica que fracasó, que fue la de contrainsurgencia. El propio, digamos, arquitecto de la victoria de Estados Unidos en Irak con la contrainsurgencia, David Petraeus, que luego fracasó llevándolo a Afganistán, pues dijo que en África no podía ser llevado a cabo. También hubo muchos críticos, como otra persona que cité hace tiempo, David Cullen, diciendo que no solo no se podía poner botas en África, que podía ser un peligro por la población, había que contar quizá con lo que era una especie de consenso entre los países de la Unión Africana, como ocurrió en Somalia en 2006, para deponer a los tribunales islámicos, pero asimismo, sobre todo, evitar cada vez más el uso masivo de drones, porque por cada yihadista que pueden eliminar, los daños colaterales se contaban en un ciento. Entonces, si pusiéramos en una balanza lo que era la guerra contra el terror frente a la cantidad de bajas civiles, pues obviamente se decantaba para mal la balanza hacia las bajas civiles. Y eso fue un problema por el cual también mucha parte de esa población está harta ya de la presencia de lo que consideran invasiones foráneas, invasiones neocoloniales, y de ahí esa hostilidad. Y en cambio ver a los mercenarios, saben lo que hay con los mercenarios, saben que están pagados y que en cualquier momento pueden cambiar las zonas, ¿no? Pero son países que encima han vivido bajo los terribles hechos de los niños soldados. Con lo cual, cualquier barbaridad que para nosotros europeos o de Occidente, por llamarlo, nos pueda parecer excesiva, ellos lo ven como algo hasta común, por desgracia. Sí, hay que recordar que bueno, que los wagneritas comienzan en muchos sitios como de asesores de defensa, ¿no? Instruyendo al ejército o a unas unidades concretas, a lo mejor guardia presidencial. Después forman parte del séquito presidencial, ya hay algunas imágenes en Centroáfrica de ese tema. Y en el pago de esos servicios, como a veces no había dinero o el dinero no era muy líquido, se comienza a dar concesiones mineras. Es decir, la propia mina es gestionada por la PMC Wagner y asegurada por ellos mismos, ¿no? Eso es, y no solo es eso, es también varias subcontratas de minas, de seguridad, pero también de logística. Muchos de los Wagner tienen, de los cuadros incluso, tienen experiencia por haber sido zapadores, haber sido ingenieros en el ejército soviético o en cuadros postsoviéticos en guerras que van desde Tayikistán hasta Abjasia, Chechenia, y estaban llevando la reconstrucción de puentes que gestionaban, por ejemplo, tráfico de mercancías, nexos, la implantación de poco a poco Internet en las zonas, porque son zonas que evidentemente la fibra no puede llegar, pero tiraban de lo que eran contactos o conexiones satélite, en lo cual también son expertos los Wagner, ¿no? Por su, digamos, su presencia subrepticia también en, ya digo, en Asia Central, principalmente en el norte de Afganistán, donde también hay intereses mineros. Es una especie de un tomadaca, a mí me recuerda a aquellas legiones romanas que cuando al final no podían pagarles el estipendio les pagaban el retiro, ¿no? Claro, En claro, una sí. zona colonizada, pues es muy similar. Pues tenemos la Wagner, que podemos decir el país donde más triunfó, sus tentáculos más se extendieron fue en Centroáfrica, ¿no? Eso es. República Centroafricana ha sido uno de los países donde más, yo diría, golpes palaciegos,
golpe de Estado, no se ha llegado al nivel de guerra civil, y eso que es un país complejo, porque al igual que Nigeria, aproximadamente creo que debe ser 50% de creencias cristianas, 50% musulmanas, pero sí ha habido conflictos étnicos, lingüísticos, como también pudo ver en lo que era el Congo, pero no se llegó al nivel religioso. Es decir, no ha pasado, por ejemplo, como ni tampoco hubo un genocidio como pudimos ver en Ruanda, o los casos de, no me gusta utilizar ese término, pero de una casi balcanización de Somalia, ¿no? Entonces, en ese instante empiezan a llegar asesores. Generalmente son veteranos de, no tanto de la guerra de Afganistán, sino de la Primera y Segunda Guerra Chechena, también en Tayikistán. ¿Por qué? Porque en República Centroafricana no vamos a negar también que, a pesar de que la zona rural, la zona agrícola es muy amplia, es una zona de herencia colonial urbanizada, con altas clases que han estudiado en extranjero. Entonces digamos que la lucha era guerra urbana. ¿En qué se experto los Wagner? En guerra urbana, como fue la toma de Grozny por parte de, de sus cuadros cuando estaban dentro de los Kontracnik rusos, también en la limpieza de, como llamaban ellos, de Alepo, la recuperación de la ciudad, que fue primero bombardeo por saturación y dio paso a ataque urbano. En ese sentido, sí. Y de República Centroafricana se hace un esquema que se posterga poco a poco y llega a Níger. Pero es que por medio también tenemos que hablar de lo que ocurre en otros países, como creo que te lo comenté cuando hablamos por teléfono, Paco, el tema de Mozambique con la insurgencia del Estado Islámico, que ha dado muchísimos problemas en un instante en el que Mozambique pensaba que su ejército podía ser derrotado, como fue en Mosul el ejército iraquí. Porque también Mozambique tiene un problema de corrupción en los cuadros militares muy grande. Cuando hablamos del grupo Wagner, a todo el mundo nos viene a la cabeza su función PMC, ¿no? Su función militar, ya sea en funciones de seguridad o en funciones de ejército, ¿no? Como vimos ya en Ucrania. Pero una de las cosas que Prigozhin también tiene dentro de su grupo de empresas son los bots, los viveros de bots, estos que atacan a gente que no piensa como ellos, y también la creación de perfiles y cuentas falsas de Internet para generar, ¿no?, pensamientos. Ahí, no hace mucho, en un programa que traté el tema en solitario del golpe de Níger, destaqué una serie de campañas que la Unión Europea tiene más o menos ya seguidas y monitorizadas de creación de perfiles falsos en francés, imitando periódicos, imitando influencers de geopolítica franceses, para generar una especie de influencia contra Francia en Centroáfrica. Es decir, aquí hay que entender que no solamente es mandar tropas, sino tienes que generar un caldo de cultivo que rompa, ¿no?, y que desconecte completamente, digamos, dos pueblos. Es decir, hay, como diría Goebbels, ¿no?, yo no invento ningún odio, sino que aumento los que existen, ¿no? El odio a Francia existe, lo que hacen es intensificarlo, ¿no? Y decir que a lo mejor toda Francia iría mejor, toda Centroáfrica iría mejor si no está Francia por medio, si dejamos el franco como moneda, y empiezan una serie de elementos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta a la hora de entender imágenes como las que estuve poniendo, que, digamos, misteriosamente en mitad de un pueblo, de una ciudad de África, aparecen banderas rusas, aparecen manifestantes con pancartas, ¿no?, recién impresas, con lemas, ¿no?, de unión a Rusia, carteles publicitarios en las calles de como la hermandad entre Rusia y Centroáfrica, ¿no? Es muy importante esa campaña, ¿no?, de propaganda, desinformación también, ¿no? Sí, desinformación. A ver, dentro de la, que creo que te traes en un tema anteriormente, dentro de la, o en un, vamos, en un podcast, pues hablabais, creo que era de la doctrina de Gerasimov. Y Gerasimov no deja de utilizar la guerra híbrida en su máxima expresión, pues a través también de lo que se llama desinformación. Es decir, ahora mismo la granja de bots es un hecho, pero es que es un hecho que no viene de ahora. En 2016, cuando las elecciones presidenciales que ganó Trump, se sabe perfectamente que estuvo metido ahí pues toda la granja de bots de Prigozhin. E igualmente se llegó, no sé si te acuerdas, que llegó a haber una especie como de intento de ruptura de lo que era la esencia norteamericana de un país unido bajo la misma bandera, sí, pues diciendo que se propagaba el Calexit, ¿no?, que California quería salirse de la Unión. Y lo de Calexit fue muy potente. O sea, estamos hablando de que se intentó llevar al Congreso y Senado una proposición de ley para que se hiciese un referéndum, algo muy, muy peligroso.
Luego, hemos de decir que el único país que ha dado el toque con respecto a, y porque sufrió en sus carnes, la ira del ciberataque ruso fue Estonia. Ujú. Estonia, Letonia, no recuerdo bien, cuando quisieron trasladar los restos de una estatua de un soldado soviético, pues hubo un ataque global de varios hackers rusos que paralizaron el país, desde lo que eran las, digamos, administraciones públicas hasta el Banco Central. Por eso ahora mismo creo que la Estonia invierte un 4,5% de su PIB, que no es poco, Ujú. en ciberdefensa. Y Richard Clark, el antiguo zar de antiterrorismo de Estados Unidos, dijo, el problema ya no es el yihadismo global que hemos comentado antes. El problema es cómo a través del ciberespacio, tanto yihadismo como grupos de extrema derecha, como grupos tipo lo que lleva el señor Prigogine, puede desestabilizar no solo un país, sino varias naciones. Sí, cualquier extremismo puede usar Internet para generar Efectivamente. noticias falsas y ya que la gente ya no se confía de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Si se puede denigrar esos medios utilizando cuentas falsas, ¿no? Mostraba la Unión Europea cómo se copian páginas web enteras, imagínate, se duplica el país o el mundo, Eso es. solo con una extensión muy pequeña que modifica toda la serie, e incluso cuando tocas en inicio sí que te vuelve al periódico original Original, claro. para que Sí, tú sí, creas sí. que estás ya en auténtico, ¿no? Es decir, eso es un elemento que la Wagner hace muy bien y seguro que eso está dirigido, ¿no? Desde una de las fábricas, digo fábricas de bots porque son edificios de varias plantas que tenía en Eso sí, Rusia. es un nombre correcto. Mm. Y no sé si O viste hace granjas poco, también. pero claro, granja de voz también se utiliza mucho. No sé si has visto hace poco, es un vídeo que se ha hecho viral de una chica africana viviendo en España, hablando perfectamente español, creo que es ecuatoguineana, y que empezaba a decir todas las causas que habían pasado a Mali, apoyando directamente a los golpistas y diciendo algo así. No lo decía directamente, pero fuera las sucias manos del colonialismo Mm. francés de Níger, que yo lo puedo entender. Antes dije Mali, perdón, quería decir Níger. Lo puedo entender que no se quiere ver un colonialismo y todo esto, pero luego vas a hacer una defensa súper apasionada de Rusia. ¿Y qué deja de ser lo que hace Rusia ahora mismo más que un neoimperialismo, aún peor quizá, sabiendo las credenciales democráticas de quienes gobiernan ahora dicho país? Pues es cambiar, pues con perdón, salir de las llamas para caer las brasas y Sí, sí, demás, sí. ¿no? Y si, bueno, y si, a lo mejor tanta ayuda de fondos europeos. Eso es. Guinea, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad y Sudán, un cinturón completo, tuvo golpes de estados en los últimos 3 años. Sí, sí, sí. Poco Todos después de la más o pandemia. menos con algún elemento de la Wagner. Es verdad que en el de Níger no hubo una presencia completa, pero yo en un programa estuve leyendo un poco el canal de Telegram de Wagner, como felicitándose por el golpe que dio Níger, Eso es. que apoyaban todo lo que hacían, que era una oportunidad de librarse de Francia. Es decir, bueno, no estaban, pero estaban, ¿no? Porque al poco apareció una imagen que filtró, a ver si la encuentro, una imagen que filtró el gobierno francés en la que aparecían wagneritas en Níger cuando era uno de los países que no estaba comprobada la presencia, es decir, en los Claro, mapas no se aparecieron. certificó la presencia. Se Efectivamente. certificó la presencia, efectivamente. Sí, sí. Sí, y bueno, yo diría también que el único sitio donde no, de todo ese cinturón que dices, es otro país muy, digamos, nutrido en cuanto a guerras civiles, como es Sierra Leona, y que curiosamente el grupo Wagner ahí no quiso meterse, aun a sabiendas de que es el principal productor de diamantes del mundo, ¿no? Los Blood Ujú. Diamonds, diamantes de sangre, junto con Zimbabue y Sudáfrica. Quizá porque todavía sigue habiendo una base del SAS que fueron los que desalojaron del poder a unas bandas callejeras que habían subido al país a la anarquía. Pero siempre he pensado que esa especie de movimiento hacia la costa oeste de África puede darse muy bien por parte de los Wagner y el próximo objetivo puede ser perfectamente Sierra Leona o un país tan pequeño pero importante por su agricultura como es Gambia. Ujú. Hay que recordar que toda esta zona del Golfo de África está siendo cada vez más importante por yacimientos de petróleo, pero también tiene una problemática que es el crecimiento de la piratería. Una Eso piratería es, que antes sí, sí. asociábamos siempre a Somalia, ahora está apareciendo mucho en la zona del Golfo. Hay que tener en cuenta de que se comenta mucho de que quizá por el cambio climático los pescadores de la zona no pueden tener acceso a redes fluviales, digamos, llevaderas y optan por algo tan sencillo como hicieron los piratas somalíes. En caso de que tienen su principal sustento, como la pesca, pasan a lo que es la piratería
con una facilidad hermosa porque son países donde conseguir un arma es lo más sencillo del mundo, vamos. Mm. No, y de hecho, la piratería, bueno, de pescador a pirata en la historia era Que un tarda paso poco, bastante fácil, sí. que tarda poco, sí, sí. Algo que tenemos que destacar, ¿no? En esta zona es la existencia del ECOWAS, ¿no? La CEDEAO, ¿no? La Sí, Comunidad de Estados del África Occidental, oriental, ¿no? Oriental. occidental, occidental. Occidental, Sí. sí, sí. Sí, deberíamos hablar de ello, pues porque, bueno, siempre ha habido una polémica, como hubo el intento siempre de unificar continentes. El primer caso fue el de Churchill, luego con Schuman, de aquella, hubo incluso hay momentos que se habla de una Unión Europea que fuese desde Fisterra hasta Vladivostok, ¿no? Una imagen que, por cierto, siguen utilizando en muchos casos los ideólogos del Kremlin, como puede ser Alexander Dugin. En Mm. el caso de África, todos los intentos de unificación fracasaron, pues porque estaban en muchos casos ligados, pues, por ejemplo, el panarabismo, como fue de Nasser, a pesar que también se consideraba africano, Kwame Nkrumah de Ghana. Luego también estuvo el caso de Gaddafi, que muchos consideran que su deposición se vino a cabo porque pensaba hacer una especie de unión africana donde tuviese una moneda propia, lo cual era en cierta medida era muy peligroso para todos los intereses occidentales, ¿no? Y también, pues, la búsqueda de un recurso más básico que el petróleo, como es el agua. En Libia, por ejemplo, una zona, un país súper desértico, se hallan unos oasis de agua dulce que son únicos en toda la zona, ya no solo en el Magreb, en todo el continente. No, por ejemplo, un Entonces, tema del agua es el lago Chad se está secando y afecta a se todos está esos secando. países que estamos hablando. Sí. El lago Chad, yo el otro día me comentaba que están intentando recuperar, yo pienso que, y esto es una opinión personal, claro está, vamos, que está ocurriendo una especie de sistemática igual que la de el Mar de Aral, ¿no? La misma tragedia. Quizá aquí más acelerada, porque el Mar de Aral fueron 40 años lo que tardó en secarse, que ahora mismo no queda nada de él. El lago Chad han sido 22, totalmente, ¿no? Desde 2000, a lo bestia. Problema de salinidad, etcétera. También te voy a contar el caso del agua que puede llevar a guerras civiles en África, como puede ser, o guerras entre países, como puede ser Sudán, Etiopía y Egipto, por la gran presa etíope y el control del Nilo. Sí, sí. Digamos que quizá las guerras del futuro sean como las que narraban en esta distopia de ciencia ficción como es Dune, ¿no? Dune de Frank Herbert, Sí, sí, guerras sí. por agua. Y es que cada vez parece más un manual de instrucciones que un libro de ciencia ficción. Entonces, esa unidad de los estados africanos, en lo que has comentado, es compleja no solo por los problemas internos que tiene cada uno de ellos, que son múltiples, sino los problemas que tienen sus vecinos. ¿Hasta qué punto se puede llegar a un acuerdo cuando encima, si por ejemplo se invade Níger, porque sería una invasión en toda regla, o una intervención militar para devolver al poder de puesto presidente, tipo como pasó con Haití, en Haití con Aristide hace Sí, 20, la 25 años? CDAO declaró que si no se volvía al régimen democrático iba a intervenir como una especie, bueno, de acto de, digamos, que va en contra de la Confederación, ¿no? Estará en algún artículo de sus bases el respeto al orden establecido y a la constitución de cada país. Claro, Claro. efectivamente. ¿Qué sucede? Que aquí hay un problema. Dentro de esa comunidad económica de África Occidental están Mali, Burkina Faso En aplazo, y Níger, que ambos tres se apoyan unos a otros en la validez, ¿no?, del golpe de Estado como nuevo sistema de gobierno legítimo de los países, ¿no? Ahí hubo un problema que dieron 48 horas a Níger para que liberase al presidente, ya pasó el plazo, y al parecer dentro de esta comunidad hay problemas internos. Los países, el Chad, que es un país bastante potente, digamos, en cuanto a materias, digamos, de seguridad dentro de esa zona, eso es. parece que no quiere intervenir, y los que sí tienen más ganas, que son Costa de Marfil y Nigeria, en el caso de Nigeria, al parecer hay una división un poco entre el presidente y el parlamento y no le permiten, digamos, no digo invadir Níger, sino poner a sus tropas en situación de alarma, ¿no? O alerta en la zona norte. Es interesante que estemos ahí. Y aparte, esto que os acabo de comentar, digamos, de un golpe anticonstitucional, lo intentan legitimar los golpistas con el apoyo del pueblo, ¿no? Es decir, la aclamación popular, ¿no? Es decir, ¿qué es lo legítimo? ¿Lo que está basado en una constitución o lo que quiere el sentimiento del pueblo, ¿no? Por eso hacen el montaje de ese escenario en la ciudad de Niamey, en la que el nuevo presidente de este interino, como se llame, Abdurrahman Tichani, que es el jefe, digamos, de la Junta Militar, se dio ese digamos,
baile de masas, baño de masas, Sí, ¿no? ese baño de multitudes, Sí. efectivamente, sí, sí. Que hay que entenderlo siempre con ese elemento de legitimación. Es decir, estoy legitimado porque me apoya el pueblo, ¿no? Sí. Un populismo como que se vio. A mí me recuerda muchísimo, y ha pasado también en lo que es Burkina Faso, porque el líder del golpe de Estado de 2021 no es el mismo que está en el 2022. Sufrió a través de sus propios compañeros otro golpe de Estado que le depuso. Ahora es un oficial de artillería joven, no recuerdo su nombre, que toma mucho la imagen de Thomas Sankara, a que también citó el otro día el presidente de Níger como el padre de Burkina Faso, el padre de los no alineados, que posteriormente es verdad que fue asesinado por un complot, nunca se supo si de la CIA o si de los propios militares derechistas del país. Y claro, fue cuando llegó Blas Compaore. Pero, ¿se puede aplicar este esquema ahora? No, porque primero de todo han pasado pues casi 40 años. Segundo y fundamental, no es igual la idiosincrasia que vemos en Níger que los militares que habían en Burkina. No estoy justificando ninguno de los dos, pero los objetivos son distintos. El caso de Chad de seguir vivo Idriss Déby hubiese intervenido, pero su hijo intenta quedar bien tanto con Francia como otros valedores que no son tanto Rusia sino China. Y China ya ha dicho que mejor intervenir no. Porque aquí tenemos que darnos cuenta que tenemos dos puntas de lanza. Y creo que lo hablamos otro día. Tenemos una punta de lanza soft power económica como China, que ya controla el 70% del espacio económico de toda África, especialmente Sudáfrica y otros países también como Nigeria, por el tema de recursos naturales, desde petróleo hasta diamantes, etcétera. Pero también lo que es luego ya el hard power de Rusia con herramientas, con venta de material de guerra que va desde tanques a Argelia hasta drones al gobierno transicional de Somalia. Sí, sí. Pues tenemos más o menos una visión de lo que está sucediendo, que es más compleja que todo esto que estamos hablando, porque hay que añadir unas líneas, unas fronteras envenenadas, de las que hablé un día con Mariano Rudilla también, problemas de yihadismo, que también tengo un programa con Lucas Martín sobre el terrorismo global y centrándonos un poco en esta zona también, y invito a Lucas a ver si vuelve un día a hablar sobre esta zona, Sahel. Y la Wagner sigue interesada en esta zona, no es una zona secundaria. Hay que recordar que el propio Prigozhin, cuando estaba en Bakhmut, dijo que él estaba muy a gusto en África con sus cosas, con sus negocios, hasta que le llamaron a una guerra en Ucrania a tomar una ciudad, ¿no? Y después de la Wagnerada, ese golpe que hizo, no se sabe muy bien tampoco, porque es muy raro todo lo que sucedió allí. Ahora parece que se vuelve a centrar, ¿no? Toda la atención en África, que parte o gran parte de los que están en Bielorrusia entrenándose acabarán de una manera u otra trabajando por los intereses, en este caso de la Wagner, pero también de Rusia, porque el propio ministro de Exteriores ruso vino a decir que la Wagner tenía un papel esencial en las relaciones internacionales de Rusia. Por eso creo yo que tampoco le rodaron cabezas, ¿no? Porque saben que en África el apoyo no es en sí en muchos países a Rusia, sino a estos hombres de la Wagner, ¿no? Y aparte que por mucho que la gente lo quiera negar, pues el PMC Wagner es una extensión geopolítica de las políticas del Kremlin, valga la redundancia, ¿no? Una extensión de todo lo que quiere llevar a cabo en África, etcétera. Se me olvidó citar antes, cuando dije 2011, pues un país que defiende el caos, tiene una guerra civil ahora que no ha concluido, es Libia. Ah, no, Libia también estuvieron, sí. Ya no son dos países, son tres países tres regiones, cada una con un parlamento. Tripolitania, Benghazi y Cirenaica. Y una de ellas, la de Trípoli, la que era la capital clásica del país, está un antiguo coronel o general, mariscal de campo también se le llama, de Gaddafi, que había desertado, como es Khalifa Haftar, que tiene el apoyo de Rusia y el apoyo de Wagner. Si no, no hubiese podido tomar la ciudad. Si no hubiese desplazado de bombardeos el Parlamento, que está, digamos, reconocido por la ONU y por la Unión Europea, así como por Estados Unidos, hacia Benghazi, ¿no? Estamos hablando de que, lo que decías antes, en Bielorrusia, la mitad de mercenarios bielorrusos que actuaron para Wagner en África están presentes en Libia, haciendo atrocidades generalmente contra la población que ellos llaman nilotas, es decir, de etnia negra. Y esos crímenes de guerra no han sido documentados, por cierto. Ahí hablan de eso, de crímenes de guerra muy duros, ¿no? En la zona esta de... Claro, llegan estos mercenarios rusos con mercenarios africanos, que también hay que contar que gran parte de los reclutamientos que está haciendo la Wagner en África no son para luchar en Ucrania por ahora, sino son para estas misiones que tiene
en África, que utiliza, por ejemplo, gente de Mozambique, gente de lugares que no son centroafricanos para estas misiones. Es muy importante entender ese papel, ¿no? Ese papel, digamos, de movimiento de mercenarios. Si no recuerdo mal, ay, ¿qué país era? Si era Ruanda o Burundi, Ruanda, yo creo que es uno de los países que más mercenarios da al mundo, es decir, Ruanda, es Ruanda, Ruanda, ¿no? Ruanda, Ruanda, efectivamente. Burundi lo que suele llevar más bien son antiguos asesores para guerra urbana, porque Burundi también vivió situaciones extremas de, bueno, lo que se llamaron, quizá te suene, las Toyota Wars, guerras de Toyota, por las pickups que se utilizaban Sí, sí. como artillería en vez de tanques o de asalto, que van desde la guerra, microguerra que tuvieron Chad justamente contra Libia, hasta la propia Burundi, también Ruanda, como he citado muy correctamente, incluso la guerra en el Cuerno de África, como era Somalia o Etiopía, con una minoría que luego acaba convirtiéndose en un país nuevo como es Eritrea, ¿no? En la Mm. región de Tigray. Pues vamos a estar atentos ahí a lo que sucede. Y en Níger es un tema muy complejo porque, por un lado, hay el apoyo de la Wagner a los golpistas. Pero los propios golpistas dicen que no rompen las relaciones con Francia ni con Estados Unidos a día de hoy, Este, porque yo creo que están midiendo fuerzas también, viendo opciones. Quieren convencer de que es un golpe interno, no en sí un golpe contra nadie. Por eso no, por eso hoy en Estados Unidos el secretario de Defensa dijo que no habían recibido órdenes de marchar sus asesores. A ver cómo va evolucionando eso, porque claro, también el hecho de expulsar a los estadounidenses asesores puede ser fácil, pero la base de drones que tienen ahí en la zona Tuareg es es muy más complicado. complejo, es muy complejo. Porque en primer lugar está alquilada durante unos años en un contrato. Segundo, la zona Tuareg al parecer no reconoce al nuevo Ni a gobierno. golpe ni a gobierno central. Claro. No, no, nunca lo hizo. Ni anteriormente, aquí quiero decir a gobierno democrático. La zona Sí, pero Tuareg, había un ministro digamos, ministro de la zona Tuareg, que debía ser como en el exilio, o de la zona controlada por el gobierno, que no reconoce tampoco el golpe. O sea que. exactamente, no, no, eso sí, es una especie de, no quiero llamar autonomía porque sería un problema. Todos esos problemas también pasan porque esos países no se pueden federalizar porque ampliarían el espectro hacia una posible secesión de una o varias regiones. Mm, Tampoco se puede hacer bantustanes como se habló en África, pero sí es problemático y desde luego lo de los golpes, claro, aquí en este caso creo que quieren hacerlo parecer como un golpe, no palaciego, pero sí un pronunciamiento en busca de un mal menor, como ocurrió, por ejemplo, cuando hace, pues ahora, miran, 18 años, cuando muere el rey Fahd y el presidente, realmente dictador de Mauritania, acude a las exequias, dan un golpe de Estado a unos militares que no dejan volver. Fue un golpe incruento porque no hubo muertos. Y hubo un estado de transición hasta 2007, unas nuevas elecciones, un primer ministro, el presidente electo, no recuerdo bien, en 2008, pero que dura solo unos meses porque vuelve a haber un golpe de Estado. Entonces, hay una desestabilización por parte de los militares de esos países, lo que lleva a dar pie a no saber pronunciarse ni por parte de Estados Unidos ni por parte de otros países, incluso Rusia, porque nadie sabe cómo actuar. ¿Que quieren tener un poco de ayuda de unos y de otros? Sí. Pero aquí lo que prima saber es qué tipo de país quieren y sobre todo, y siento decirlo porque es una realidad, si se va a garantizar el flujo de suministros energéticos y similares mm. a Europa y la concesión, como he dicho, de tanto de bases como de un largo etcétera a las propias empresas europeas, ¿no? O de multinacionales, vamos. El caso más claro también que decía de las bases, lo que fue el desalojo de asesores soviéticos en Egipto, pero la última base soviética no se cerró hasta el año 82. Claro, claro, Tardaron 5 largos años. claro. Y es mucho dinero por medio, más el arrendamiento que hay de las mismas. Claro, claro, ese es el tema. Eso le pasó también, bueno, a Ucrania hasta cierto modo hasta que renovaron el acuerdo, bueno, el presidente justo antes un poco del Euromaidan. Eh, Eso es, en Crimea, sí, eso es. hay que ver, o yo es que hay cosas que no me gustan las coincidencias, o no creo en ellas. Justo esto de Níger se produce la semana en la que en San Petersburgo se hace un foro africano en la que África, sí, que sí, va sí. muchos países y uno de ellos está, bueno, este capitán, este jefe del ejército de Burkina Faso, que acude a todos los actos ahí de camuflaje. Y yo ya había visto unos vídeos unos días antes diciendo que había que defender a Rusia por las fuerzas, por las armas y tal. Y este es el que, digamos, o firmó la carta en la que Burkina Faso asegura la independencia del Níger del Níger golpista, ¿no? De la Junta Golpista, Sí, sí. efectivamente. Bueno, también ellos son golpistas, ¿no? No podemos pensar más que hay una connivencia entre estos ruidos de sables. Pero a mí me recuerda mucho a, bueno, pues
¿cómo decirlo? Todo lo que está ocurriendo tampoco me gustan las coincidencias, pero fijémonos qué época es ahora. Hace 15 años justo de aquella intervención fallida, que fue un error, por parte de Georgia para recuperar Abjasia y Osetia del Sur, ¿no? La guerra de 5 días. Pues salvando las distancias se puede hablar mucho también de que aquí hay, bueno, pues no hubo un golpe lógicamente en Georgia, pero sí que hubo un apoyo solidario con Rusia para decir a Rusia hay que protegerla porque es el garante de que no haya un genocidio en el Cáucaso, en el sur del Cáucaso, etcétera, etcétera. Aquí se habla de que quizá hubiese un genocidio por parte de tribus tuares contra gente de la etnia fulani, etcétera. Es quizá el mismo discurso cambiado y distorsionado tras 15 años. 15 años que ha pasado mucho. Hemos vivido la primavera árabe con guerras civiles como la de Siria, que sigue hoy día, todos los conflictos en África, pero incluso un conflicto en Europa como es la guerra de Ucrania, Sí, que sí. lo resuelve como es Kosovo. Entonces, yo no creo tampoco en las coincidencias, sino que pienso que todo esto, que puede ser un plan urdido por el Kremlin, no lo tengo tan claro. Que al Kremlin o bueno, a Rusia en general le conviene la estabilización de Sahel para fomentar quizá la desafección contra países europeos postcoloniales, o sea, que ya no dejan de ser metrópolis, desde luego. Yo es como lo de Estados Unidos, que no, los que dicen que fue Estados Unidos el que comenzó la guerra en Ucrania, no, la comenzó Rusia invadiendo, pero Estados Unidos se beneficia. Sí, esto puede ser algo Desde parecido. luego, claro. En algunos casos hay dinámicas internas que desarrollan un conflicto y tú te aprovechas, y otras veces es una dinámica interna que solo falta una gotita y tú Para que ayudas. se Justo. arme, sí, sí, sí. Es así, ni más ni menos. Hay un tema que podemos ya unir a este, que es el tema de la guerra del grano, ¿no? Y las posibles Sí, hambrunas en África. Primero, por las sequías que hay. Segundo, por efectivamente. el fertilizante, que es el mayor problema que pueden tener algunos países, que tiene que ver también con Rusia y los embargos internacionales. Y por otro lado, el grano, el cual venía en casi todos estos países, más que de producción interna, es de tema de Ucrania y Rusia. Es decir, estos dos países son los que alimentan a gran número de países africanos. Es cierto que en el caso de Ucrania, otros elementos como el girasol es más para producción europea, por ejemplo España, Cierto. pero en grano, en Aceite cereal y todo eso es más casi todo para África y bueno, y un 20% para China, que no podemos recordar que China también está un poco enfadada por el tema este. y también, bueno, sobre todo, yo de pequeño tenía ese recuerdo de que todos mis profesores, maestros me decían, recordad que Ucrania era Ucrania todavía soviética. Es la despensa y la nevera de Europa y también del mundo, me atrevería a decir, nos dijo una profesora hace 30 y pico años. Y creo que te lo mandé ayer, también se está utilizando un arma de guerra tan peligrosa y tan terrible como es el hambre, ¿no? Ayer se voló por los aires, porque se ha demostrado que ha sido un sabotaje, Ya está varios demostrado barcos de ya, ya grano está demostrado ya. en Turquía. Parece ser que no fue algo fortuito, aparte que fueron 4 explosiones medidas. Si hubiese sido una, puede pasar. El grano muchas veces con Sí, que fertilizante eso, de por justo, medio, genera una especie de una gas especie y como tal, sí, de, sí. digamos, de metano que puede estallar a efecto ambiente, ¿no? Lo poco que he leído, no soy químico tampoco, pero bueno, ahí a los datos y a los hechos me remito. Que haya 4 explosiones en el mismo puerto a la par, pues... Y no sé hasta qué punto le viene bien a Rusia tocar las narices y, por una expresión tan chabacana, a Turquía, porque recordemos que los últimos 20 años Turquía y Rusia, estas trancas y barrancas, pues por el reconocimiento de Rusia por parte del problema kurdo, viceversa, por Turquía, los chechenos. Luego lo que ocurrió también cuando se derribó un caza ruso sobre espacio aéreo, decían que turco, realmente era sirio, y murieron ambos pilotos. El asesinato de un diplomático en Ankara por parte de un yihadista en una exposición. Y todas esas trancas y barrancas que reconozcamos que tanto en Erdogan como Putin es lo que llamaba un especialista democratadores, es decir, viene por demócrata y dictador, demócrata en el sentido de que hace elecciones, pero luego aplica la ley Sí, dictatorialmente, sí. ¿no? Y son elecciones trampeadas. Y claro, utilizar esos recursos de guerra como son el hambre, pues nos retraen, por ejemplo, a lo que es el sitio de Leningrado o San Sí, sí, sí. Petersburgo, ¿no? Cualquier, Pero cualquier cosa. de una manera más brutal porque esta vez Bueno, afecta a a mí, a mí grandes mira, distritos de África. me recuerda más al embargo continental que También, intentaron hacer efectivamente. a Inglaterra. Pues También, hay cosas muy interesantes que podemos ir enfocando aquí, porque vamos a tener tiempo, por desgracia, para ver esto y mucho más. Y efectivamente. hay ahora otro conflicto que estábamos ahí viendo, que es Etiopía, las luchas internas Exactamente. con independentistas, pero también habrá algún elemento seguro de alguna potencia interesada, porque si no recuerdo mal, Etiopía
también tiene tratos para hacer bases militares con algún país, por lo tanto, puede que otro esté apoyando para que no se hagan, ¿no? Sí. Etiopía, desde luego, encima, bueno, es un país que ha pasado de una monarquía medieval, como era la de Haile Selassie, a luego ese partido único, casi prosoviético, que era el DERG, que era una dictadura militar, bajo Mengistu Haile Mariam. Luego tuvo un régimen transicional de una especie de parlamento controlado por un partido único, pero desde 2012, pues, y ya antes con el referéndum que dio pie al desgaje de Eritrea, que convierte a Etiopía, encima, hemos de decirlo, en un país sin salida al mar, completamente cerrado, no tiene la capacidad de acceder al Mar Rojo, pues con diversas guerras con Eritrea que al final se han firmado. Dicen muchos que acuerdo de paz, yo lo veo más bien como armisticios, tipo lo de Corea, ¿no? Pero Etiopía está recurriendo mucho a la Unión Europea, su lleva decía que sobre todo el tema de Etiopía, pues vamos, es un país que pasó de eso, de una monarquía medieval al DERG, un régimen soviético con una propia guerra civil inspirada luego en lo que fue la guerra contra Eritrea, que se acaba desgajando y dejando el país pues sin salir al mar. Llega un primer ministro que hace reformas y similares, pues permite que ahora tengamos un país que tiene muchos intereses, porque no sé si la gente lo sabe, pero Etiopía es el segundo productor del mundo de café. Ajá. Eritrea, ¿no? Sí. Etiopía. Ah, Etiopía, bueno, el café, que se llama el café de Etiopía. De Blue Mountain, creo que se llama. Sí, El sí. primero tampoco es Colombia, ¿eh? El primero parece que es Vietnam, que yo no lo sabía. Espera, en Vietnam no. Hay uno que es el más caro, que es el que hacen, que lo come un animal y lo hace caca. Sí, exactamente. Es por Sí, la sí, zona esa, no sé exactamente si Camboya o Vietnam. pues puede ser también por ahí. Es que quizá me confundo, ¿eh? Sí, sí. Pero claro, y pues en eso, en Etiopía estamos hablando de un país que ha vivido en menos de 50 años. Sí, 50 años exactamente. Muchos regímenes, muchos cambios. Ahora hay una inversión muy potente del FMI para estabilizarlo, pero está viviendo una entre la guerra civil, la región de Tigray, aunque parece que ha acabado, los problemas con Eritrea. ¿Y quién dice que ahí no está invirtiendo mucho dinero también Estados Unidos y a la actual Federación Rusa, cuando ya fue una zona proxy en la que Somalia fue utilizada curiosamente por Estados Unidos como punta de lanza contra Etiopía, y Etiopía tuvo asesores cubanos y soviéticos? Eso lo conocemos perfectamente. Sí, si no recuerdo mal, sí, Eritrea la que está alquilando puertos a China, ¿no? También me parece. También. Eh, Eritrea, que no deja de ser la Corea del Norte de toda esa región, ¿no? mm. Porque la opacidad, el presidente que lleva casi 35, 40 años en el poder, Isaias Afewerki, pues es todo fallido. También lo es Etiopía en el sentido de que tienen miedo de dar visados de salida a sus ciudadanos, que son bastante, creo que llegan a los 70 millones. ¿En qué sentido? Que puede haber una fuga de cerebros bastante amplia. El país tiene poco que ofrecer por los rigores climáticos, la orografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente de Etiopía quiere mirar a Europa. Mm. Pues tenemos este mundo de Centroáfrica muy convulso y en breve hablaremos de los TAN, que están más tranquilos, pero puede que se calienten también toda esa zona de Centroáfrica, Asia, por el tema de la guerra de Ucrania. Al final, la pérdida de poder ruso puede hacer que muchos decidan liberarse de presiones rusas e ir hacia Turquía, ¿no? En el famoso Gran Turquía, en el turcomundo, ¿no? O bien, claro, o bien hacia China. Sí, sí. Es una nueva ruta de la seda, es lo que explicaba, otra vez tengo que referirme a David Kilcullen en el libro The Dragon and the Snakes, en el cual explicaba cómo Oriente ha ganado a Occidente. Pues con todo esto, el control de África para sus recursos, la entrada del dragón chino, incluso también los BRICS, que los BRICS han caído un poco en desuso ahora, sobre todo porque Rusia está prestado. Tendríamos que hablar quizá como de BIC, ¿no? Como si fuese Bolivic. Pero también incluso hablando, que vengo de estar con mi antiguo jefe de departamento, me comentaba el tema de la hinterland, ¿no? De cómo ese centro de Europa, de espacio centroeuropeo, principalmente Ucrania, en caso de haber conflicto, puede estabilizar todo el globo. Y sobre todo la zona de África por el tema de, vuelvo a repetir, el uso del hambre como arma de guerra, lo cual nos deja ser terrible. Sí, sí. Pues una de las promesas que hizo Putin a esos países amigos de África es que le iba a mandar durante 4 meses 40.000 toneladas, algo así, bueno, muchas toneladas de grano para suplir lo que dejan de recibir de sus compras en Ucrania. Pues esto se puede calentar mucho y lo que tú dices, nunca se sabe dónde va a venir porque ahora está esa presa, ¿no? En Etiopía, esa gran central eléctrica que está muy bien para el desarrollo, ¿no? de Etiopía e incluso para vender energía
Exactamente. Y ser a otros autónomos, autónomos, sí, incluso. sí. Porque esto que de vender energía y comprar energía y ser autónomos y la seguridad energética nos suena muy europeos, pero claro, por ejemplo, hoy hay noticia de que Níger lleva con cortes de luz porque el 70% de su energía eléctrica se la vendía a Nigeria. Y Nigeria, Eso es. como medida de presión al gobierno golpista, como no le puede mandar tropas, como ya vimos que están discutiendo internamente, les cortó el suministro eléctrico. Y un país entero se queda sin electricidad porque no tenía fuentes casi de energía propias, ¿no? Esto, junto con la inflación que al parecer ya está creciendo mucho en Níger, puede que sea una causa para que el gobierno se destabilice, pero puede hacer que se radicalice en una dirección o, Bueno, o en otra. Es decir, se vaya hacia las potencias que ya eran amigas de Níger o diga, pues muy bien, me voy hacia Rusia o hacia China, ¿no? exactamente, que tire la toalla y que devuelvan el poder al presidente de puesto o que por el contrario se radicalicen, como puede pasar. Tantas veces hemos pensado de que sanciones o sobre todo en la falta de energía pueden parar un país. Mm. Pues el último ejemplo ha sido, o bueno, quizá el ejemplo a comentar es Corea del Norte. Vemos lo que es la diferencia de noche entre Corea del Norte y Corea del Sur, en lo que solo hay luz en Pyongyang y el resto del país está a oscuras, ¿no? ¿Ha caído por eso el régimen de los Kim? Desde luego que no. Entonces, tendríamos que pensar muy mucho si eso tendría que aplicarse esa especie de cortes energéticos, que al final en quien redunda para mal es la pobre población, o bien hacer otra presión a los militares, como es dejar un embargo de armas, como estuvo en Yugoslavia, para evitar que así puedan reprimir a la propia población en caso de que esto le dé por levantarse, que no se puede garantizar. Debemos cuenta de que hay, creo que son aproximadamente 10 etnias distintas en Níger, que Mm. es verdad que nunca hubo problema de conflicto étnico, salvo con los tuaregs, pero un levantamiento, sobre todo cuando hay una cosa tan básica como es tener el estómago vacío, es un hecho. Sí, sí. Vamos a ir a las preguntas del público, a ver las que nos van haciendo. De David Hinojosa, si ahora mismo Níger está buscando el apoyo de Rusia debido a que no le queda otra y Rusia no está como para mandar equipamiento, ¿qué opciones le queda si Nigeria decide atacar? Yo creo que si decide atacar Nigeria, que es el mayor ejército de la zona, pocas, porque el problema que tenía Mali es que era un ejército muy corrupto, un ejército mal Sí, instruido, sí. y los entrenamientos que le dio Occidente no valieron mucho. Y de hecho, Javier Nar, que estuvo allí, en Níger, él dijo, claro, que cuando vio que la Unión Europea lo que mandaba eran chalecos antibalas y cascos, porque no podía mandar armas, decía, ¿cómo esta gente va a luchar contra nadie si no tiene armas de calidad, ¿no? En este Efectivamente. caso, viendo lo que hay, pues casi mejor que no las tuviesen porque las van a usar siempre para... Yo creo que el tema, en parte, de los problemas internos de estos países es que Europa los quiere ayudar, pero no se fían y saben que armar un ejército a veces más que para luchar contra los terroristas se convierte en el arma para dominar a su pueblo. Yo creo que Totalmente, totalmente. se juega con esa doble baza. Es verdad que la Wagner no tiene ese problema, Rusia no tiene ese problema y China tampoco. Mientras que los que toman el poder sean de su lado, los derechos humanos como que les importan poco. Alguien dirá que Europa también. Yo creo que Europa evolucionó bastante y no es la Europa del siglo XIX como me quieren siempre comparar, ni la del siglo XVIII, sino que casi todas las ayudas que Europa daba a estos países iban vinculados a desarrollo humanitario de algún concepto, educación, Sí, eso sí. igualdad de mujeres y hombres, es decir, algún concepto que nos intenta llevar un poco al concepto democrático. Por ejemplo, Níger era una democracia. El presidente de Níger Fue electo claro, democráticamente. era de una minoría no, árabe, ¿no? Puedo decir más Sí, blanca. de los antiguos árabes que poblaron la Sí, zona, sí. que eran mercaderes, efectivamente. Y no solo eso, también el régimen democrático en África es casi una entelequia, no vamos a Sí, negarlo. sí. Pero se intentó llegar a la democracia a través de un welfare state, es decir, garantizar sanidad, educación y bueno, asuntos sociales y Mm. principios básicos, ¿no? La esperanza media de vida en Níger afortunadamente ha crecido, a pesar de que sigue siendo una de las más bajas del mundo. Claro, No pero a es lo mejor, Somalia, que la claro. esperanza de vida es 52 años o 51 años, bajísima. Mm. Se pudo cortar un problema tan grave como era el del VIH, que ha afectado a todo el continente. Estamos hablando de lo que fue la pandemia de los años 80 en África, que uno de cada 7 personas en aquella época en Zimbabue estaba infectada de SIDA, Sí, sí. por poner un ejemplo cercano, ¿eh? Pero luego, con todo ello, bueno, si faltan armas por parte de Rusia o de China, siempre pueden tirar de Corea del Norte, como ha ocurrido ahora. No, Y no, también, de hecho vi una noticia hoy de que las ventas a África desde Rusia
igualan ya a la época soviética. Es decir, Claro, 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 pero desde digo un luego. poco antes de todo esto de la guerra. Es decir, ahora no creo que. Sí, sí. Aunque dice que está mandando cosas, no sé exactamente lo que puede mandar, pero bueno, alguien dirá, claro, de todo lo que fabrica, pero no sé, me parece muy extraño que manden armas. Bueno, mandaron helicópteros, eso es cierto que mandaron alguno. Sí, de Sí, control los Cobra y sí, demás, sí, 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 sí. Perdón, copiado de los Cobra, quiero sí, sí, decir. sí. Y similares, y Login. También es cierto que munición obsoleta y demás se la venden a precio de saldo, que a ellos les viene bien, porque van a utilizar rápido, no van a, digamos, caducar. Pero bueno, el principal receptor de ayuda rusa de hardware militar, hemos de ver que es un país que ha reprimido muy duramente a la población, como es Argelia. Ujú. Primero con la guerra sucia, que no vamos a negar que apoyó Francia cuando ganó las elecciones, iba a ganar las elecciones el Frente Islámico de Salvación, pero todos estos países se puede entender que tenga esta especie de aversión al occidente porque se ha vendido muchas veces a precio de saldo. Ujú. También ahora confiar todo a una baza como es el soft power, como dije antes, de chino, que está pagando la deuda soberana, pero quiere algo a cambio porque no va a dar Claro, nadie dinero regala a nada. Sí, saco sí. roto, Claro. y Rusia tres cuartos de lo mismo, pues estamos hablando bueno, de un tipo de neocolonialismo bastante peligroso también. Que no quita que el otro que vemos al otro lado del espejo sea igual de lesivo, peligroso. Ujú. Bueno, hablan del sentimiento antioccidental y tres preguntas nos vinculan a España, ¿no? A las tropas españolas. Es decir, nosotros teníamos un destacamento en Mali que creo que sigue todavía, aunque marchó el francés. Y aquí yo entrevisté a un amigo, a Rubén Juárez, que estuvo allí, tiene un libro que es Memorias de Mali o Memorias de... Bueno, yo titulo el programa Memorias del Sahel, es Memorias de Mali, creo que el programa, la misión española en Mali, y él cuenta un poco su experiencia allí. La relación de los españoles siempre es mejor que la de otros países, siempre que está por extranjero, pero eso no implica que tampoco, digamos, él tiene su relación con los militares de la zona, pero tampoco salían mucho por ahí, porque, a ver, El riesgo estaba claro, a presente, ver, es sí, verdad que en la zona al sur final. de Mali es tranquilo, pero la zona norte, donde están las guerras, No, no. nadie pasea por Donde ahí, ¿no? después era Zaguad y demás, y Eso. encima reconozcamos que una cosa, que los Tuareg no carecerán de muchas conexiones a Internet y similares, pero el boca a boca pasaba. Y cuando pasaba una nota diciendo que por cada soldado, fuese español, fuese esto, que fuese secuestrado, Al Qaeda Central o Al Qaeda del Magreb Islámico pagaba muchísimo. Mm. Y esos fueron también los errores, pues vuelvo a decir, de las potencias, las antiguas metrópolis, ¿no? Francia lleva sin actuar hasta que vio las orejas del lobo en 2014. Con lo de Mali, tardó casi 2 años en actuar en la zona, habida cuenta de que por medio estuvo la toma de rehenes en la refinería de Yamena, en Argelia, con todo lo que conllevó, creo que fueron 20 o 30 muertos, ¿no? No recuerdo bien. Ante esto, es verdad que siempre que la potencia o la antigua potencia extranjera colonial metrópoli vuelva a su posesión, es un problema. No vamos a negarlo. Sí, sí. Máxime cuando hay temas militares de por medio. Pero es que la que antes podía haberse caído el país como un castillo de naipes, No, que no, era en Mali normal. saltaron en paracaídas sobre una zona porque ya estaba cayendo, digamos, el desierto había caído y avanzaban hacia el sur, ya cruzando el río, hacia la capital, ¿no? Es decir, ya era un tema, sí, sí. A ver, los ejércitos de aquí no son un ejército, digamos, muy fiable No, en y ningún encima que aspecto. ahí sí Solo que se para necesita reprimir también a su población y tomar el a su poder. población. Son instrumentos de contrainsurgencia, de guerrilla urbana, pero en el instante de que surja alguien, y ese alguien puede ser el grupo Wagner, que pague solo 1 euro más, por ponerlo así, de sueldo, esta gente nunca ha sido soldados profesionales, han sido mercenarios. Sí, sí, o Siempre les lo fueron. dejen hacer cualquier cosa en un pueblo cuando llegue. Efectivamente. Y lo mismo pasó cuando durante mucho tiempo algo va mal en un país cuando tiene que utilizar de fuerza de choque a niños, como fueron los terribles casos de los niños soldados. Sí, sí. Teniendo en cuenta las distancias de la zona, ¿tiene Nigeria una logística tan desarrollada como para embarcarse en aventuras militares? Bueno, eso es otra. Esa es otra, Porque, la logística claro, también, porque Nigeria lleva luchando contra Boko Haram mucho tiempo y y no no ha puede ganado, y tampoco, no, ¿no? sobre todo estamos hablando de un país que es lo que digo siempre, cuidado, a mis alumnos les digo, cuidado con los mapas, que los mapas engañan, que hay una cosa que se llama escala. Y un país que la escala de mapa pueda parecer pequeña, luego es ampliamente extenso. Y claro, sí, en Nigeria se ha conseguido pacificar la zona de Lagos, de Abuja, la capital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero váyanse ustedes al sur o al norte más despoblado, o la zona de lo que se llama de los Grandes Lagos, y tenemos un problema. Pues Sí, aquí sí. lo mismo, sobre todo porque Nigeria su fuerza aérea no está obsoleta, pero está muy anticuada. Entonces, un despliegue total con helicópteros para llegar a la capital y restablecer el llamado orden constitucional, que no dejaría de ser también una intervención extranjera en un país foráneo, pues sería complicado. No llevaría aquí, recordemos que algo intentó hacer también de otro modo, teniendo mejores piezas de aviónica, Estados Unidos en el 80, con la operación Garra de Águila para rescatar los rehenes de Teherán y se estrelló en el desierto de Bandar Abbas. Sí, sí. Y fue un error.
Pues aparte de las pocas carreteras que hay, es verdad que bueno, la zona esta de la sabana, el Sahel, puede Eso es. permitir que avances a lo mejor fuera de pista más fácilmente, pero no lo veo fácil, ¿eh? Y también las tormentas de arena, no lo Sí, olvidemos. pero Las bueno, tormentas de esto es la arena, parte sur. Yo creo que la parte sur, si vemos el mapa, la zona más poblada de Níger está muy cerca de la frontera de Nigeria, ¿no? claro, claro, esa zona está más urbanizada. Es lo que ocurre siempre en estos países, es el principal problema. Tenemos zonas con, perdón de la expresión, también muy chabacana, con calvas, que realmente son de desierto, en la que viven los nómadas, que es de agricultura natural, se guían. Son gente que encima no recurre, me hizo gracia cuando lo leí en un estudio antropológico, no recurre siquiera a lo que es lo que obviamente ni móviles ni similares, sino a cartografía básica y a guiarse por astronomía, por las estrellas, ¿no? Entonces, esa gente también, aunque no parezca, hacen como los talibán, tienen conocimiento del terreno. Si se mete un ejército basado en los estándares, no quiero decir OTAN, pero sí de combate desde los años 70, en una zona que combaten con guerra de guerrillas, podemos tener un problema y muy amplio. Estoy viendo la distancia que hay de la frontera de Nigeria a esta ciudad, a Niamey, que es la capital. ¿Sí? En línea recta hay 100 kilómetros. 100, Sí, no es 200, mucho, 200. no es mucho, no Y es si, mucho, se podría recorrer, pero y si claro, sigo ¿qué tipo de carreteras hay? hay una, estoy con ello, estoy en ello. Hay una carretera que voy a ver si puedo meterla en Google. Voy a seguir un poco el tráfico de carreteras. Pero claro, el problema también es que es una zona que en tiempos había, si hablamos de piratería, también tenemos que hablar de saqueadores de carreteras, porque si Níger fue un país que hubo muchos señores de la guerra. Entonces, esa gente que concentra parcelas de poder puede conocer tanto la orografía como las vías de conducto, en este caso, esa carretera que probablemente sea la única que lleve directamente de frontera No, es que solo de hay dos carreteras más o menos que comuniquen con la capital directamente. exactamente. Entonces estarían En ese sentido, bajo fuego, sí, sí. es muy complicado. Y una de ellas está justo en la frontera de Burkina Faso. O sea, Con lo cual tenemos otro problema claro, porque, claro, como claro. ejemplo, Digamos, el río Níger, que es por donde avanzaría hacia esta capital Niamey, pasa la frontera de Burkina Faso y Níger. Por tanto, estaría complicado para los de Nigeria, porque, sobre todo en el instante en el que, por claro, ejemplo, rozase un poco lo de Burkina, que pareciese que incluso que puede entrar por error en una zona que es territorio de Burkina Faso, vamos, dirían, pueden aducir desde Ouagadougou, la capital de Burkina, que es una injerencia en su integridad territorial y que por eso van a responder de la peor de las maneras. Esa es con fuego real, lógicamente. pues estamos ahí un poco las distancias para que veamos el tema. Voy a ver si alguna pregunta más, Mariano. Pues parece que no hay más preguntas. O lo dijimos todo muy bien, o la gente, o la gente ya lo sabe todo. Que puede ser, que puede ser. Vamos, la última. Pues, pues no hay más preguntas, Mariano. Lo dejamos entonces y hasta la próxima opción de hablar juntos, que será en breve, de los TAN. Sí, otro punto de fricción ahora mismo, como bien indicaste, acerca del espacio que puede dejar Rusia si empieza a perder fuelle, lo que ellos llaman operación militar especial, en nuestra jerga, invasión en toda Sí. regla de Ucrania, pero sobre todo, pues podríamos comentar obviamente lo que ha pasado en Kazajistán en 2022, una invasión también bajo, bueno, que no fue muy dotada por la prensa por parte de Rusia, porque estaba supuestamente la Unión Euroasiática. Fueron los de Hostomel, los que participaban después en Hostomel, fue esa unidad. Exactamente. ¿Y cómo puede terminar esto? Pues al final este planeta no es que sea solo único y que seguramente nos estamos cargando, es que pues pequeñas cosas como ocurren aquí en Níger pueden tener su repercusión en otro tipo de conflictos como puede ser los STAN o Centro Europa. Es muy interesante, pienso, que se trate de estos temas, pues porque creo que la mayoría de las personas, por A o por B, incluido yo a veces, hemos desconectado de algo que, vuelvo a repetir, por A o por B también, valga la redundancia, nos afecta. Pues muchas gracias, Mariano, por esta ayuda que me das para contar lo que sucede en este mundo cada vez más complejo. Empezamos con tu tesis doctoral y los talibanes, que tenemos un programa en Bellum Artis, los talibán, y fuimos viendo más lugares, ¿no? Y vimos aquel programa que me gustó mucho, y a ver si vuelve un día Nacho Montes de Oca para hablar del conflicto entre Irán y los talibanes, que fue un programa muy, muy entretenido, que está aquí también en Bellum Artis Actualidad. Y hicimos más.
de Asia y ahora dimos el salto a África y volvemos a Asia para hablar de lo que está pasando en los TAN. Recuerdo que si alguien quiere saber qué sucede en Israel, tenemos un programa que se titula Israel. Y nada más, muchas gracias, Mariano. Bueno, Y muchas ahora gracias a que ti. apareces en más canales, si alguien te ve, dirán, este es Mariano, el de Belum Artis. Pues muchas gracias por todo, Pues muchas Fernando, de verdad. gracias y un saludo a ti y a todos los amigos del canal que queréis saber lo que está sucediendo en este mundo tan convulso que por desgracia va a una velocidad que da miedo. Hoy mismo tenemos esta noticia, salieron unas fotos también de unas motos nuevas publicadas por el Daesh en el Sahel, de esa guerra de caballería ligera de la que ya hablé en varios programas. Hoy no salió el tema, pero cuando hablemos un día del yihadismo en África, hablaremos de la caballería ligera yihadista en moto por todo el desierto. Muchas gracias a todos, espero que hayáis aprendido un poco más sobre el papel de la Wagner en África, pero sobre todo en este programa el objetivo era contaros un poco la complejidad del centro de África, el llamado Sahel. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad para conocer este mundo tan convulso en el que nos ha tocado vivir un principio del siglo XXI que promete mucho por desgracia. Hasta la próxima oportunidad aquí en Belum Artis, Actualidad Militar. Si os ha gustado, dar a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos, suscribiros al canal. Y si ya estáis suscritos, pregunta el millón. ¿Conocéis Belum Artis Historia Militar? ¿No? Pues buscarlo. Ya veréis cómo os va a gustar.